Tamara Dasme, yo soy profesora de Química y Ciencias Naturales y les voy a contar un poco cómo fue mi proceso de decisión vocacional. Bueno, cuando yo estaba en tercero medio decidí en el liceo irme por el lado de la ciencia. Específicamente me fui por esa área porque en mi casa se hablaba mucho de ciencia. Y fue lo que descubrí en realidad, como lo que había para mí, lo que me podía ofrecer la vida en esa época. Sentía como que era lo único que existía en realidad, ¿ya? Me pasaba que, por ejemplo, mi hermano, los dos estudiaron, son mayores ellos, y los dos estudiaron ingeniería. Y había uno específicamente con el que yo vivía que me enseñaba química y me enseñaba también matemática. Entonces, cuando yo estaba en el liceo, yo tenía esas como materias como bien trabajadas, me iba bastante bien. Por lo tanto, siento que nunca descubrí en aquella época como otro gusto por otras materias, por otras áreas. Ya las descubrí después, con el tiempo. Bueno, cuando ya estaba en cuarto medio, me di cuenta que quería estudiar una carrera de salud. Bueno, di la PSU, di la primera PSU de todas las PSU y no me fue tan bien como para haber entrado a enfermería en Santiago, porque allá los puntajes son bastante altos. Y tampoco en aquella época no había ninguna posibilidad de entrar a una universidad como privada por el tema económico que había en mi casa. Así que tenía que sí o sí entrar a una universidad que fuese como del consejo de rectores, ¿ya? Entonces decidí darme un año, pero en realidad no fue, decidí trabajar y aparte me pagaba el preuniversitario en esa época. Y también me sirvió un poco para pensar en lo que de verdad quería hacer, ¿ya? Y en ese año fue súper importante porque me descubrí que en realidad no me gustaban las carreras de salud. Me di cuenta que en esa época me gustaba mucho la música y también me di cuenta que me gustaba también la pedagogía, ¿ya? Al principio pensé en estudiar educación parvularia. Sentía que podía enseñar, ¿ya? Y me gustaban los niños, enseñarle a niños más pequeños. Entonces, después de eso, hubo un rechazo con estudiar pedagogía en música o educación parvularia. En realidad, la decisión igual pasó por todos los miembros de mi casa y no sé si está tan bien eso. Hasta que un poco mi hermano que me guió y me dijo, pero ¿te gusta la pedagogía? Júntalo con el área de la ciencia que te iba bastante bien. Y decidí estudiar pedagogía en química. Fue muy fuerte el cambio cuando entré a la universidad porque, por ejemplo, era muy difícil para mí, yo lo sentía muy complicado el asunto de la química, en el sentido de que venía de un liceo y tenía muchas asignaturas que las tenía muy débiles, entonces se notó mucho ese cambio brusco y si lo comparaba con otros compañeros y compañeras que de verdad habían estado en colegios mejores que el mío, se notaba la diferencia. Pero aprendí a estudiar y eso fue súper importante porque al final era solamente hábito. No sabía estudiar en realidad y fue un año de adaptación en realidad para entrar a la universidad. Y en ese año me empezó a ir muy bien y finalmente pasaba todos los ramos todos los años y eso fue muy, muy bueno porque me ayudó a mi autoestima como académico. Bueno, terminé la carrera de pedagogía y después de eso siento que ahí hubo una crisis bien, bien importante cuando salí de la universidad, porque yo salí a los 23 años más o menos
23, 24 al mundo laboral y fue como bien fuerte para mí. Fue porque cuando uno comienza como pedagoga, es mucho trabajo, ¿ya? Y eso fue duro darme cuenta de que de verdad tenía que trabajar demasiado eh, para esto. Cuando uno estudia hace la práctica, pero uno tiene 2 cursos, pero después yo como profesora uno tiene 12 cursos. Entonces, y a esos 12 cursos tú tienes que preparar materiales, revisar cosas, y eso fue muy extremo para mí, fue muy fuerte. De hecho, pasé por momentos en que quería dejar finalmente de dejar esta carrera y quizá irme a otra carrera, así, a ese punto. Pasaron más o menos 5 años. En general me di cuenta de que era buena para ser profesora. Había un feedback con los estudiantes, con la y los estudiantes, que era bastante rico. Y finalmente eso me hizo crecer mucho. Y ahora con 10 años puedo dar fe de que de verdad fue la decisión correcta. También fue una decisión que reafirmé por el gusto que tenía y el descubrimiento también de la área social que me da la pedagogía. La pedagogía tiene un área que es... La pedagogía en química en sí tiene un área que es científica, que es muy fuerte, y tiene también un área que es de las humanidades, que es las ciencias sociales como pedagogía. Entonces me di cuenta que ahora por lo menos me gusta mucho más enseñar, me gusta mucho más las ciencias sociales en general. Entonces lo descubrí a través del estudio. Que les vaya súper bien y que tengan muy buena llegada y que tengan una muy buena decisión con sus carreras.